A todos los discípulos, un saludo de bienvenida a nuestro programa semanal. Buenos, Padre Justiniano, Padre ¿cómo le ha ido? José, muy bien, gracias, Padre. Con la ayuda de Dios todo muy bien, con él ¿Cómo le todo fue en el Corpus Christi? muy bien, Padre. Uno no puede decir que en la Eucaristía le vaya mal, siempre le va a uno bien. Y ¿Cierto? más en el Corpus Christi, y más en la expresión de cariño que la gente muestra a Cristo verdaderamente presente en la Santa Eucaristía. Y con el día anterior que se celebraba el 13, la fiesta de San Antonio de Padua, también fue un hombre eucarístico y doctor de la Iglesia, pues qué mejor preparación, ¿no? Salió Muy bien. muy sentido, muy Bueno, y lo vivido. mismo les preguntamos a todos los discípulos de la hora décima, ¿cómo les fue de Corpus Christi? A muchos de pronto, ¿cuándo fue? Bien, este domingo que terminó, la iglesia celebró esa gran solemnidad del Corpus Christi. Hasta el Papa Francisco la cambió para el domingo, porque allá en Italia era común esa procesión desde Santa María la Mayor hasta San Juan de Letrán con el Papa. No la hizo el jueves, la hizo el domingo. Algunas parroquias la hacen los jueves. Pues sí, está bien, pero lo importante es que la comunidad, Mm. los cristianos celebren este misterio Sí, señor, y la iglesia pues facilita, bien sea el jueves o bien el el domingo, domingo. pues el domingo está la comunidad congregada. Sí, sí, señor. Es el día del Señor. Bueno, entonces vamos a tener una oportunidad muy bella para hablar de la Eucaristía, para hablar de esta fiesta y para tomar conciencia una vez más de este gran misterio que se le confió a la Iglesia mientras el Señor vuelve, Sí, porque es un misterio para administrar desde que el Señor subió al cielo, desde la la ascensión, ascensión. hasta que Él vuelva, ¿sí? ¿Qué hacéis mirando ahí al cielo? Ese Haz- que se fue volverá. sí, sí, es importante ese detalle, la Eucaristía hasta que Él vuelva, Sí, ¿sí? Entonces anunciamos tu muerte, proclamamos. ven Señor Jesús, Ven, hasta Señor que Él Jesús. vuelva, la iglesia celebra la Eucaristía. Bueno, eh, yo tengo varias ideas que quisiera compartir con usted, Padre Justiniano, y con todos los discípulos. Eh, Primero, pues inspirado en la tradición, y Ujú. no quiero ir tan lejos en la tradición, sino quiero también considerar tradición a los recuerdos que tengo de mi infancia, de mi pueblo, ¿sí? De mi parroquia, en mi niñez, Pueblo de Yopal. y tomar eso también como parte de la tradición que me ha dado esta fe Mm. eucarística. Quiero tomar ese elemento porque la fiesta del Corpus se llena, podríamos decir, de un color especial, un color espiritual especial, cuando uno se conecta, Mm. ¿sí? Como dice la Escritura, con el Dios de sus padres, pero no solo con el Dios de sus padres, sino con la experiencia de fe de sus padres. Ahí me gusta mucho aludir en mis enseñanzas cuál es la experiencia de fe de su familia, ¿sí? De sus abuelos. ¿Por qué? Porque el discípulo sabe que en sus manos hay un tesoro que fue Que pasado fue, como una antorcha encendida y que no se puede apagar. no sé, padre, ¿se acuerda de la primera lectura del día de ayer? La viña de Nabot. Que Nabot no le quiso vender al rey su viña. Dijo, no, esa es la heredad de mis padres. Y hay de que yo venda la heredad de mis padres. No, y no la vendo. Eso es lo más sagrado. Y yo le hablo a la heredad no material. ¿Cuánta heredad Espiritual, espiritual sí, sí. hemos dado nuestros padres, nuestros abuelos, Y bisabuelos? póngale cuidado, padre, que incluso a nivel civil se habla de patrimonio de la humanidad, Patrimonio. e Mm, incluso patrimonio inmaterial de la mm, humanidad. Entonces, nosotros cuando hablamos de la fe hablamos también patrimonio. de un Mm, patrimonio que se ha acumulado. Por eso, con todo respeto por los cristianos separados, ellos les parece que se puede borrar, que se puede borrar el mm, pasado. Entonces todo comienza con ellos. Todo comienza con su grupo, de pronto con Martín Lutero, como los más tranquilos, pero en general borran el pasado, es lo que el pastor les dijo hace 8 días y ahí comienza todo. mm. No, nosotros tenemos un patrimonio, y este patrimonio espiritual, entre otras cosas, está unido a este misterio, que es un regalo de Cristo,
pero alrededor de este don de la Eucaristía, toda una manera de vivirlo, de vivir la fe, de expresarla, de comunicarla y celebrarla. Entonces, no sé usted qué recuerdos tiene, Padre, y qué recuerdos tienen los discípulos de la hora décima sobre lo que fue el Corpus Christi. En eso, y gracias a esas tradiciones, en los pueblos todavía se siente mucho, ¿no? En Tuta, la fiesta del Corpus Christi es de las fiestas, donde la gente se congrega y donde, si era el jueves, donde se dejaba todo, ni había trabajo, ni había estudio, Corpus Christi, todas las escuelas teníamos que ir a la celebración y cada esquina del parque su altarcito y su procesión con las flores. Hay municipios que uno lo... No, eso es una maravilla. Eh, yo digo, la vida urbana, que lo está copando todo prácticamente, tiene muchas ventajas y muchas cosas bonitas, pero también este mismo urbanismo ha arrasado con una cantidad de elementos del patrimonio espiritual, por ejemplo, de las comunidades cristianas, entre otras cosas, la gran fiesta del Corpus Christi, porque celebrar en una ciudad con tanto carro que va, que viene, con gente corriendo, haciendo footing todos los domingos y con los perritos que los salen a pasear y todo eso, pues, y la gente se levanta muy tarde. En la ciudad la gente se despierta muy tarde o se levanta muy tarde. Y por lo general, padre, no sé, las personas de ciudad dejan la Eucaristía es para finalizar el domingo. Participan más en las horas de la tarde, de la noche ya en la Eucaristía. Muy distinto a los pueblos. En los pueblos la gente, si les coloca misa a las 5 de la mañana, es la misa más concurrida. Sí. Entonces, digamos que no hablemos tanto del fenómeno urbano de la ciudad, sino de este fenómeno que era nuestra sociedad hace 20, 30, 40 años, cuando todavía se sentía el aroma del campo, de la ruralidad y lo que era esta fiesta. O sea, lo que usted dice era una fiesta, porque a diferencia de otras fiestas religiosas, incluso, especialmente en torno a los santos, donde se hacen grandes festivales y música y baile y todo eso, la fiesta del Corpus era eminentemente espiritual. ¿Sí? No habían pachangas, no habían tomatas, no habían bailes, no había nada. Era este gozo de celebrar a Cristo que peregrinaba, podríamos decir, por nuestras calles, por nuestras veredas. Y que es el único día mandado en la iglesia que sale nuestro Señor en procesión solemne. Pues Él sale cuando visita a los enfermos, cuando le lleva a los enfermos, pero en una procesión solemne por las calles es el Corpus. El Corpus, sí. El Corpus. Bueno, otro elemento es el tema digamos, del salir que usted está hablando, pero al mismo tiempo de expresar públicamente, del comunicar públicamente la fe, ¿sí? Y el cantar. Nosotros hemos perdido eso. Si usted ve la Sagrada Escritura está llena de evidencias en las que el pueblo de Dios celebraba de manera pública. Recuerden cuando trasladaron el Arca de la Alianza al Templo de Jerusalén, esa procesión que duró varios días, ¿sí? Y cómo todo el pueblo y la gente danzaba y la gente cantaba. Incluso el rey David prácticamente comenzó su ministerio de alabanza a partir de esa experiencia de procesión. Lástima que nos hayamos dejado quitar eso. Pues sí, no sé por qué. Es decir, hemos hecho una cosa ahí un poco rara y es pensar que para Dios el espíritu y para el mundo el cuerpo. Entonces la fiesta involucra el cuerpo y la pachanga y todo eso, pero realmente la danza, el cuerpo en su expresividad forma parte también de la dimensión de la fe, de la dimensión espiritual. Por eso el creyente sale, aplaude, levanta las manos, canta y se alegra en el Señor, ¿sí? Y eso involucra también su corporeidad. Sí. Nosotros en el Corpus Christi teníamos, otro elemento era el tema de la familia. Era un tema, una fiesta que involucraba a toda la familia,
Si recuerda usted dice que en las escuelas lo llevaban a uno, pero no era que lo llevaban a uno, pues sino era que era, digamos, uno no se pensaba de otra manera que saliendo con esos festones y en las Sus cintas y todo eso, estandartes, todos los sus estandartes pabellones. y el uniforme. Mm. Sí, era algo muy especial. Bueno, eh, entonces teníamos la familia, teníamos los niños, jóvenes, etcétera, etcétera, pero digamos lo esencial del corpus, ahora vamos a lo esencial, porque estas son expresiones que pueden cambiar con las generaciones y con las épocas, pero lo esencial del corpus está presente. Y vamos a detenernos un poco en lo esencial del Corpus Christi. No nos pase lo de un sacerdote, es un cuento. A ver. En eso, en un Corpus Christi. Él se afanó por organizar a la comunidad, entonces este altar, embellecer el templo, las flores, todo muy bien. Llegó un momento de la procesión, colocó la custodia y se fue con la custodia, no colocó a nuestro Señor. Y entonces, claro, en el primer altar de un padre no viene nuestro Señor, no viene el Santísimo, la custodia está sola, cualquier cosa se nos puede olvidar. Y es lo fundamental, lo esencial. Lo esencial. Lo esencial es lo que no te puede olvidar. Sí, sí, sí. Oye, usted me hizo acordar del obispo anterior, el obispo emérito de Tunja, que cuando llegó, recuerdo las primeras celebraciones que hizo en el seminario mayor, y era cuando los seminaristas recibían el alba, el primer año que se ponen el alba, ese ornamento blanco que usan los clérigos. Sí, y contó esta historia a propósito de lo esencial, que una vez en un pesebre por Navidad, en una casa, un niño, viendo que al niño Jesús allá en el pesebre y todo desnudo, y sí, el niñito pensaba que el niño Jesús de pronto tenía hambre y que estaba pasando frío, y le habían dado el bananito de onces para llevar a la escuela, y entonces sacó el bananito del morral y fue y lo puso allá en el pesebre, al pie de la cunita del niño Jesús, y se fue para la clase. Bueno, volvió ya terminada la clase, volvió y pasó y vio el banano como estaba madurito, y entonces le dio hambre. Sí, le quitó la puntica y lo apretó y sacó un poquito de sí, y estaba tan rico, dio una vuelta y volvió y siguió apretando el bananito y lo sacó y le fue sacando toda la pulpa al banano por la puntica, ¿sí? Y al final dejó el bananito allá formado, pero nada por dentro. La sola cáscara. La sola cáscara. Le decía al obispo a propósito de esto a los seminaristas que ellos no podían ser como ese bananito, o sea, la sola cáscara, el solo ornamento blanco, pero por dentro nada. Lo que se ofrece es lo que va por dentro. Lo mismo en la Eucaristía. En la Eucaristía, de todas estas cosas que estamos hablando, los adornos y las expresiones, pero lo esencial, ¿qué es? ¿Qué es lo esencial? Vamos a ver qué es lo esencial. ¿Qué saben los discípulos de la hora décima sobre la Santa Eucaristía? Digamos en pocas frases todo lo que nosotros sabemos y luego tratamos de ordenar y explicar las ideas. ¿Qué sabemos? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué cosa es la Eucaristía? ¿Qué es este misterio? Porque relativamente entre todos tenemos muchísima información sobre lo que es el misterio eucarístico. Padre, se inicia desde el mismo nombre que se utiliza, la categoría que es Eucaristía. A veces nosotros la Santa Eucaristía, pero no sabemos qué significa Eucaristía, utilizamos otros nombres. Bien, sin embargo, el nombre Acción de Gracias. Acción de Gracias. Acción de Gracias. Sin embargo, hablemos digamos, no de lo que se hace con la Eucaristía o en la Eucaristía, sino lo que ella es en sí. Entonces, varias expresiones. Primero, que ella es pan. Jesús dice que no es un pan como el que comieron los antepasados. No es un pan material, simplemente. No es un pan material, sí, porque ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Entonces, no es ese pan material simplemente. Es un pan bajado del cielo. Y no solamente es un pan bajado del cielo, que es un pan el que Jesús le da unos atributos. Pan vivo y pan que da la vida. Que da la vida. Pero la característica de esta vida es que además de ser la vida, además da vida eterna. ¿Sí? Observe que ya con este dato tendríamos bastante para reflexionar. Pero sigamos hablando. ¿Qué más es la Eucaristía?
La Eucaristía, nuestro Señor la instituye, haced esto en memoria mía. El primer texto que habla es Corintios. La instituye el Jueves Santo. El Jueves Santo, en la última cena. tomad y comed. Hay un dato que dice que esta es la carne que es entregada. La Eucaristía no se puede entender sin la pasión, es la entrega. Va unido a la pasión, por eso dicen que encarnación y misterio pascual no lo podemos separar. Es lo mismo, o sea, el Señor se encarna, pero ya con esa pasión de entregarse. Sí, observe, Padre, que lo que usted acaba de decir, pan bajado del cielo, pan de vida, pan que da la vida, sí, y vida eterna, pan que es entregado, pero que no es simplemente pan que es entregado, sino carne que ha sido crucificada, ¿sí? Carne que ha sido sacrificada, es decir, cuerpo que ha sido sacrificado. Es decir, uno en la Eucaristía está llamado a reconocer el cuerpo de Cristo, pero que ha sido inmolado, que ha sido entregado, que ha sido crucificado, que ha sufrido. Por eso hay tanta afinidad, por ejemplo, entre la Eucaristía y el enfermo, ¿sí? Porque la Eucaristía porta el misterio de una carne que ha pasado por el sufrimiento, ¿sí? Por la cruz. Entonces es el cuerpo de Cristo crucificado, que ha sido sacrificado. Bien, entonces, tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega. Que se entrega, es decir, en la cruz. Sí, en la cruz. En la cruz. Bueno, y obviamente la sangre del Señor en esa copa bendita, tomen y beban, esta es mi sangre derramada. También se refiere a la cruz. A la cruz. ¿Sí? Bueno, ya tenemos otro elemento poderoso. La idea de la presencia real, es decir, la Eucaristía no es un símbolo, no es un símbolo no es simple memorial. Sí. No es una memoria. No es un símbolo. Sí tiene una parte memorial, pero es presencia real. Actualización, hoy y ahora. Sí, es presencia real de Jesús. No es simplemente un símbolo para recordar. ¿Sí? No es que estamos recordando. ¿Sí? Si fuera solo recuerdo, pues sí, un lindo recuerdo. Pero como cualquier otra cosa, uno tiene recuerdos, toma una foto de sus padres que ya fallecieron, o de algún hermano, algún amigo, y dice, qué persona tan... Pero es un recuerdo. Es un recuerdo. Pero otra cosa es el memorial, o sea, hacer la anamnesis, o sea, hacer presente esa realidad que forma parte en el tiempo de algo que pasó, pero que se actualiza, ¿sí? Como lo ordena Jesús cuando le entrega a los apóstoles el poder de celebrar la Eucaristía. Hagan esto, hagan esto que estoy haciendo. Eso. Y el sacerdote lo hace. Sí. Cuando coloca por la acción del Espíritu que santifica este pan para que sean el cuerpo y la sangre. Claro, es muy importante entonces decir que en la Eucaristía estamos nosotros entrando en, podríamos decir, como yendo en el tiempo, Padre, como si pudiéramos ir 2000 años atrás, como si pudiéramos transportarnos en la nave del tiempo y estar allí en la última cena. Y ese misterio que está ocurriendo allí ocurre en este momento para la comunidad congregada que celebra la Eucaristía. Es eso, Padre, yo trato de hacer eso, o sea, de transportarme en un momento, decir, bueno, ayúdame, Señor, a estar en ese cenáculo donde tú estuviste. Bien, pero digamos que una cosa es lo que uno pide y otra cosa es, recuerde su merced, en la teología, el famoso ex opere operato y ex opere operantis, ¿sí? De los sacramentos. Entonces, hay algo que va más allá de lo que yo pueda creer, ¿sí? O lo que yo pueda comprender. Es algo real que ocurre sacramentalmente. Entonces, en la Santa Eucaristía, esté yo atento o desatento, esté yo en fe conectado perfectamente, esté yo en la gracia que puede permitirme entrar en plena comunión. Independientemente de eso, lo que ocurre verdaderamente es que el milagro, el misterio, el don de Jesucristo que se entrega por la salvación del mundo, se entrega como pan,
se hace presente ahora para mí. O sea, no es que Jesús vuelva a morir, no es que Jesús vuelva a ser crucificado en cada Eucaristía, no. Es que el don de su sacrificio, de su cruz, se hace actual para mí, presente en este momento. Si no, tendríamos que decir que todos los sacerdotes cada que celebran la Santa Misa vuelven a crucificar a Cristo. No, no, no. Se trata es de tomar el único misterio del ejercicio sacerdotal de Cristo cuando Él se entrega como víctima propiciatoria, como víctima perfecta, como víctima de salvación. Se actualiza en el momento en que yo celebro la Eucaristía. Entonces, sí, a ver, resumamos. Es pan vivo bajado del cielo, pan que da la vida y vida eterna. Es también entregado. Es pan entregado, es pan entregado, que es carne que ha sido sacrificada, cuerpo que ha sido ofrecido en el sacrificio inmolado en la cruz. ¿Qué más es la Eucaristía, Padre? Tratemos de echar mano un poco del símbolo del pan, símbolo del pan, ¿sí? Y para eso nos ayudaría un poco San Ignacio de Antioquía en las cartas que él escribe cuando está siendo llevado a la ciudad de Roma para ser ejecutado, ¿sí? ¿Cuál es el martirio que le espera a San Ignacio de Antioquía en ese viaje? Los leones, ser devorado por las fieras. Ser devorado por las fieras, sí, los leones. Y entonces, obviamente las comunidades salen a su paso, conmovidas de ver este santo obispo cómo ha sido condenado a muerte por haberse negado a renegar de su fe, ¿sí? Y lejos de renegar o de ablandarse o de debilitarse en su fe, va llenándose de un santo coraje, un valor que solo puede darlo el Espíritu Santo en el don de la fortaleza, ¿sí? Y escribe unas cartas preciosas, son las cartas de San Ignacio de Antioquía en su viaje a Roma para ser ejecutado. Y él, es impresionante la experiencia, cómo pensando en la Eucaristía, intentando entender la Eucaristía, encuentra la verdadera fuerza para enfrentarse a semejante tribulación. Y entonces él asocia, miren lo que él hace, él asocia lo que van a hacer las fieras, los leones, allá en el circo romano, en el Coliseo, pues que se van a abalanzar sobre él, lo van a despedazar con sus fauces, lo van a triturar con sus dientes y se van a comer, ¿sí? Y entonces él piensa en lo que le pasa al trigo, El trigo se toma, los granitos que están enteritos, y comienza el proceso de moler, son molidos. Son molidos. Y luego esa harinita, la harinita blanca, luego se junta y forma el pan. Otra palabra es triturar, son triturados. Sí. Entonces, él descubre algo que es muy importante a la hora de entender la Eucaristía. Y que nuestro Señor Padre lo usó. Dice, si el grano de trigo no muere y cae en tierra, queda infecundo. Sí, pero en este caso es que la Eucaristía es un misterio de comunión, ¿sí? Así como el trigo es triturado, ¿cierto? Triturado y para formar un solo pan. Un solo pan. Así la Eucaristía realiza en la comunidad cristiana, en la iglesia, este misterio ¿qué sería? De la articulación, el misterio de la unidad. De la unidad. Misterio de la comunión. Que lo dice San Pablo en la carta que se lee de segunda lectura, que se leyó el pasado domingo. ¿Le parece? Es ese aspecto. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. Claro que sí, pues el pan es uno solo, y nosotros, por muchos que seamos, somos un cuerpo único. Eso es lo que significa el comer todos juntos un mismo pan. ¿Sí? Esa es la Eucaristía. Muy distinto a lo que a veces nosotros pensamos que Eucaristía es solo una experiencia personal, íntima, pero se nos olvida el aspecto
comunitario. Por eso se equivocan los que piden una Eucaristía para ellos solitos. Para ellos solos. Es que yo quiero una Eucaristía, pero no quisiera que viniera gente, sino para mí. No, eso es pedir que hágame un banquete, pero yo no quiero que vengan comensales. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? O sea, pues no, pues haga otra cosa, si no quiere que vaya gente. ¿Sí? Sí. Métase a la ducha, pues ahí sí uno Nadie más. debe estar solo. Sí, señor. Bueno, en todo caso, la Eucaristía entonces crea, ella es de por sí un misterio de comunión, y crea la comunión, crea la comunión. La comunión que hace la Iglesia, que crea comunidad, que consolida la comunidad, que articula lo que es distinto, los distintos carismas y ministerios los une, y el nombre de esa unidad lo da San Pablo hoy en la lectura. En la lectura. Es decir, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Padre, el Papa San Juan Pablo II lo decía en otras palabras, pero yo lo digo a la gente: no hay cristianos sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin cristianos. Un verdadero cristiano es el que celebra, vive y llama la Eucaristía. Ahí hay una gran diferencia entre los que nos podemos llamar cristianos, pero la Eucaristía como que no tiene validez. Bueno, yo me ponía a pensar qué tanto le debe la Iglesia a la Eucaristía. O sea, yo tengo la impresión, usted me puede corregir, los discípulos, a propósito, los discípulos pueden dejar sus comentarios porque queda en YouTube, bien sea de Telesantiago o de la parroquia de la Santa Cruz de Tunja. En YouTube queda este discipulado grabado para que lo puedan ver en cualquier momento. Pero, ¿qué piensan los discípulos de la relación entre la Eucaristía y la Iglesia tal como ella es? ¿Sí? Como está incluso visiblemente estructurada en la realidad. Pues padre, pensemos un momentico, mientras vamos a unos mensajes de interés. Bueno. Y allá pueden también contestar en estos mensajes de interés y volvemos con esa respuesta. Bueno. La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con Él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. La Madre Laura Montoya nos enseñó a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a ser generosos con Dios y a llevar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida al más necesitado. Todos estamos llamados al camino de la santidad. Haz parte de las misioneras de la Madre Laura. Contáctanos en madrelaura.org, en los teléfonos 312-351-9590 o 313-831-7435. En las redes sociales nos encuentras como Santa Laura Montoya. Joven, haz un alto en el camino. Si la llama llega a tu corazón, no la calles. De vida sin fin, que siente de amor un volcán sobre mí. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar esos cuerpos que hay debajo del agua? También son seres humanos, también tienen una familia, una esposa, unos hijos, una madre, unos familiares que quieren darles cristianas de futura. Sí, estamos en pie de lucha y tenemos que luchar, no solamente por los vivos, sino porque los muertos tienen mucho que decir. Porque nosotros necesitamos una justicia, una reparación, una verdad y garantías de no repetición. Nosotros los arhuacos tenemos muy pocas personas desaparecidas, pero en el territorio donde delinquieron, un territorio sagrado, quizás mucha gente que no es indígena la enterraron, la asesinaron. La principal víctima es el territorio que vivimos.
Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática. Su hija tiene fiebre. Su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Es hora del correcto lavado de manos. En Telesantiago, el COVID-19 lo combatimos todos. Bueno, volvemos a la pregunta. Sí, señor. Sí, ¿qué le ha hecho la Eucaristía a la Iglesia en el sentido de cómo ella es? ¿Sí? Porque hay una continuidad, si usted se da cuenta, hay una continuidad en el tiempo, desde la Iglesia apostólica hasta la Iglesia tal como nosotros en este momento la vivimos. Es decir, si vinieran los apóstoles, si viniera San Pablo, si viniera San Pedro, que Dios les permitiera venir por un día y pasar por alguna de las parroquias de la Iglesia Católica, de las comunidades de la Iglesia Católica, ellos sentirían que es la misma Iglesia, a pesar de que haya cambiado a lo largo de los siglos y que haya pues tenido sus propios desarrollos. Sin embargo, hay algo que mantiene la identidad de la Iglesia en su manera de ser, ¿sí? Cercana a la manera como ella nació desde los comienzos. Claro, padre. Su merced, al inicio del programa habló de ir a la tradición y ir a los hechos de los apóstoles. Ahí nos describe lo que ellos hacían. Y nosotros lo que hacemos, o lo que la Iglesia hace, es lo que hacían ya desde los hechos de los apóstoles, la primera comunidad. La primera comunidad, que eran nacidos en la escucha de la palabra, que es la liturgia de la palabra, en la fracción del y en pan. la fracción del pan. Eran nacidos, que quería decir que se reunían para vivir el momento en el que los testigos que habían conocido a Cristo, que lo habían escuchado, contaban y hablaban, ¿sí? Y los primeros escritos que ya empezaban a aparecer se leían, o las cartas de los apóstoles se leían, y luego el momento de la fracción del pan. Entonces, podríamos decir que la Iglesia Católica es como ella es porque se ha construido en torno a la Eucaristía. Y si usted se da cuenta, padre, es en torno a la Eucaristía donde
donde nosotros a lo largo de nuestra vida vamos como apoyando nuestro desarrollo personal, las familias, el desarrollo familiar, es alrededor de la Eucaristía. Está el bautismo para los niños, la primera comunión para los infantes, la confirmación para los adolescentes y jóvenes, el matrimonio para la primera, los jóvenes adultos, ¿sí? Luego está la unción de los enfermos para el momento final de la vida. Sí, Señor. La Eucaristía, y lo dice, es centro y culmen de la vida cristiana. No es el Santo Rosario, que tiene un gran valor, no es la coronilla y la misericordia, no son estos actos de piedad, es la Santa Eucaristía. Yo creo que donde más se descubre uno en unidad es en la Eucaristía. De hecho, estos se llaman sacramentales, lo que usted ha nombrado, sí. Y la Eucaristía es sacramento. Hay muchas devociones, muchas prácticas que, digamos, que alimentan la vida de la fe, pero, digamos, están en torno a los sacramentos. Y están a otro nivel. Están a otro nivel, exactamente. Los sacramentos son los que son, los demás son sacramentales. Y apoyan y ayudan. Yo veía a veces que a gente que rezaba el Santo Rosario durante la Santa Misa. ¿Sí? No, pues no hay que exagerar. Si va uno a la Santa Misa, lo mejor es vivirla intensamente. Vivirla intensamente. De una manera plena, activa y consciente. Activa, porque hay gente que llega y se sienta ahí todo el tiempo. Activa, de pie, esa es otra pregunta que podemos hacer a los fieles, a los discípulos. ¿Cómo vive usted la Santa Misa? ¿Cómo observa que vive la comunidad la Santa Misa? ¿Qué cosas positivas encuentra y qué cosas que realmente no empobrecen la experiencia de la Eucaristía? ¿Sí? La experiencia, no la Eucaristía, porque ella es la misma, sí, pero la experiencia de la Eucaristía la empobrece. Hay cosas que la enaltecen, la enriquecen, y hay cosas que la empobrecen. Entonces tenemos ya otro dato que hemos aprendido, y es que la Iglesia, lo que ella es, como ella es, ha sido en torno a la Santa Eucaristía. Ella acompaña a sus hijos a lo largo de toda la vida, justo en torno a la Eucaristía. En torno a la Eucaristía. Ahora examinemos un poquito cómo vive la comunidad la Eucaristía. Ciertas prácticas, ciertas costumbres, qué tan válidas son, qué tan recomendables y aconsejables son. Sí, señor. ¿Qué favorece y qué no favorece? Monseñor Luis Augusto, él hablaba mucho de la parte estética, y a veces la parte estética no está al servicio de la celebración litúrgica. Cuando usted coloca las flores mal, cuando usted coloca cosas en el lugar de Dios, eso estético no favorece. A propósito, en el sitio de la parroquia de la Santa Cruz de Tuga, que pueden ustedes entrar, yo he subido algunas fotografías, ¿sí? Diciendo, esta es la capilla de la parroquia el día del Corpus, así está la capilla el día de Pentecostés. Y la gente me escribe diciendo, padre, qué hermosura, lo que usted está diciendo, la parte estética. O sea, la casa de Dios, donde se celebra la Eucaristía, debe ser un lugar hermoso. Hermoso. No, el altar debe ser algo que sea hermoso por su belleza, porque está limpio. No es que se pone aquí el parlante, aquí el libro, aquí cantidad de cosas, y entonces eso parece que esté así de medio lado como este, que va a un lado más. No, todo bien. No, hermoso, tiene que ser hermoso. Claro. Y lo mismo los ornamentos del sacerdote, ¿sí? Los ornamentos del sacerdote, todos los ministros que ayudan, incluso las personas. Oye, yo una vez en Estados Unidos, estaba en Chicago, y estudiando ahí en la universidad, me llamaba la atención que unos coreanos, me hice amigo de ellos, y una vez encontré a un grupito de coreanos que estaban todos de frac, o sea, bien con corbata, con la y todo pinta eso. Dominguera. Sí, y me los encontré, compañeros del curso, y entonces les pregunté que para dónde iban, ¿sí? ¿Por qué iban tan elegantes? Iban a la Santa Misa. Y yo dije, ¿y así elegante? Dijo, sí, es que así hay que ir. Así hay que ir.
Entonces, no solamente el lugar, no solamente el templo, Los no solamente el ministros. altar, sino también los fieles. Los fieles. Y usted se da cuenta y hablamos ya de las cosas que no se deben hacer, cómo a veces las personas van de cualquier manera, van a veces en pijama. O sea, uno se da cuenta que es el mismo vestido de la pijama, motocitos y toda esa cuestión. Van con ese pelo que, mejor dicho, se levantaron, se quitaron las cobijas de encima y medio y se fueron para la iglesia. ¿Sí? Llevan los niños en pantaloneta. Van en pantaloneta, incluso entran con cachucha. ¿Sí? Y ahora últimamente llevan las mascotas. No, y padre, a mí me sorprendió en estos días que hicimos desinfección en el templo de Icatá, la cantidad de chicles pegados en el piso. Dice uno, ¿cómo es posible que entren? Primero, mascando chicles. Mascando Y segundo, lo peguen en las bancas o lo boten al piso. Sí, sí, entonces son de esas cosas que dice uno, cómo vivir la Eucaristía, cómo hacer que ella sea todo lo que significa, o sea, cómo significarla en nosotros, de acuerdo a lo que ella es, para que realmente produzca esa gracia que ella puede producir y comunicar. Y su merced puso el elemento estético, y yo digo que el elemento estético es muy importante. A propósito de eso, mire, padre, estaba yo, perdone que chicaneé un poco, celebrando la Pascua en París. Los franceses tienen una obsesión por la estética de la liturgia. Primero los cantos, o sea, preparan con una devoción las cosas, pero al milímetro, todo, con ensayos y con mucha anticipación. No solo un ensayo. Ah, no, muchos ensayos. Tiempo. Tiene que ser perfecto. Hasta le miden a uno el tiempo, usted se desplaza por aquí y pasa ya a leer la lectura así y después así. Bueno, yo al principio no entendía, pero poco a poco fui entendiendo, porque las celebraciones eran impecables, eran hermosísimas. Y celebramos la Pascua, ¿sí? Celebramos la Pascua, prendimos el fuego afuera de la iglesia, luego entramos y la Pascua y todo eso, los cantos. Bueno, se terminó la Pascua, como decir 10 de la noche. Y entonces salimos porque era la costumbre, los sacerdotes se hacían en la puerta y los feligreses esperaban que uno saliera allá y luego salían los feligreses y los saludaban a uno, felices Pascuas, y luego se iban. ¿Sí? Y yo veía a una señora que quería hablar conmigo. ¿Sí? Tenía un aspecto pues distinto, tenía una cosa aquí como ¿cómo se llama eso? Como lo que usa esta señora, esta parlamentaria. ¿Turbante? Sí, una especie de turbante. Bueno, y finalmente se me acercó, se animó, se acercó y me habló y me dijo, yo no soy de ustedes, no soy católica, no soy, ya, pero me quedé. Vi que cuando ustedes empezaron, me quedé un momento y después no me fui, sino me quedé en la puerta todo el tiempo y estuve observando. Y me quedé todo eso que ustedes hicieron. Pero les quiero decir una cosa. Algo tan bello tiene que ser cierto. Sí. Algo tan hermoso tiene que ser verdadero. O sea, se había emocionado y se había impactado por la belleza de la celebración, Entonces, yo sí creo que los discípulos, los cristianos, debemos pedir, exigir, pero aportar también con nuestra manera de ser a que nuestras celebraciones sean bellas, sean hermosas, a que nuestro templo sea hermoso. O sea, si ustedes ven que el templo está abandonado, que está sucio, que no sé qué, que las flores están, ¿sí? Que los vasos sagrados ya son viejos, que los ornamentos, que el piso está, ¿sí? La comunidad debería decir, no. Nosotros queremos que la casa de Dios, que las cosas de Dios sean como pensaba, ¿se acuerda usted, David, con respecto a Caín? Sí. David, dice la Escritura, que escogía siempre lo mejor para ofrecerlo a Dios. Solo ofrece lo mejor. Entonces, lo mismo, si la Eucaristía es el corazón de la iglesia y le ofrecemos el corazón al Señor, se debe ofrecer en las condiciones más bellas, más hermosas. Padre, otro elemento que
creo que ahí nos jalan las orejas a todos, es el tema de preparación. Su merced ya lo ha dicho, una preparación remota para esas ceremonias importantes, pero el tiempo con el cual llegamos nosotros a la celebración. Nosotros llegamos sobre el tiempo y algunos preguntan, Padre, ¿desde qué momento es válida la Eucaristía? Si llegué al acto de contrición, si llegué a la primera lectura, si alcancé a escuchar el Evangelio, esa Eucaristía es válida y no tenemos eso que tenían nuestros padres, para eso eran los toques de las campanas. El primero, el segundo era para ya estar al menos ahí en la puerta de la iglesia y el D era ya estar preparados. Sí, yo he visto cosas como estas, padre. Pues no estamos juzgando ni criticando, ni más falta, sino simplemente charlando. Familias que viven a unas 2 cuadras de la iglesia, porque no sabe dónde vive, ¿sí? Y llegan tarde a la Santa Misa. Pero no solamente llegan tarde los adultos, sino que junto con los adultos traen los niños. ¿Qué entiende un niño cuando su papá lo lleva tarde a la Santa Misa? Cuando su mamá llega tarde a la Santa Misa, ¿sí? Y luego la manera como entran a la iglesia, ¿sí? Entran, y valga la expresión, como Pedro por su casa. Eso quiere decir que, a propósito de eso, tengo otra historia. Otra historia. Pero eso sirven e iluminan bastante. Bueno, y estaba yo celebrando mi jubileo sacerdotal, 25 años de sacerdocio, y me fui a hacer la famosa visita a Roma, a los 7 santuarios de Roma, 7 iglesias de Roma, para ganar la indulgencia. Y llegué a una de las grandes catedrales fuera de la ciudad, San Pablo Extramuros. ¿Sí? Y esa es una hermosura, el piso es un mármol resplandeciente, todo hermoso, y quitan las sillas, tal vez para el tema de los turistas, para que se puedan mover, ¿sí? Y estaba yo con otro sacerdote y un laico, estábamos ahí todos recogidos ante tanta hermosura, cuando vimos unos niños que entraron patinando, o sea, con patines, patinaban en ese sí, y entonces pues yo lo frené. O sea, yo me llené aunque no era mi iglesia, ni yo era párroco, ni era italiano, pero sentí en ese momento, digamos, ¿y esto qué está pasando? Y entonces me dirigí a los niños que entraban y los frené, ¿sí? Con el italiano, que más o menos todavía me acordaba. Y este niño me hizo 2 preguntas. Primera, ¿y luego aquí qué es? ¿Qué es? No sabía. No sabía, sino que vio un espacio libre y le pareció que era un lugar de patinaje. Sí, un poco extraño, pero seguramente en su mente era un lugar de patinaje. Y la segunda pregunta que me hizo, ¿y usted qué es? O sea, me vio así, vestido de negro y de clériman. ¿Y usted qué es? ¿Y aquí qué es? No, le faltaban dos informaciones básicas para poder siquiera entender el lugar. Pero actualmente, lo que estamos diciendo, papás que llegan con sus niños, primero llegan tarde, los llevan en pantaloneta, entran como Pedro por su casa. ¿Qué diferencia hay entre ese niño y esos otros niños de los que les cuento esa anécdota? Pues muy pronto serán exactamente lo mismo. No sabrán qué cosa es la iglesia, el templo, qué diferencia hay entre el templo y el centro comercial, por ejemplo, o un parque, no tendrán idea, y tampoco se darán cuenta de qué es lo que pasa ahí. Sí, y quién es uno. Y volvemos, Padre, eso con lo que iniciamos también, la heredad. ¿Qué heredad espiritual están dejando los padres a los niños? Vimos que los jóvenes y los niños que se están apartando de Dios, pero ahí una gran responsabilidad de la heredad. La heredad. Sí, yo vuelvo una y otra vez con la idea de Dios se presenta, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. Es decir, nosotros llamamos a que se transmita el Dios de los padres. Es decir, que no queden los niños sin esta parte del patrimonio, ¿sí? Porque en la ciencia hay un patrimonio que les transmiten en la escuela y todo eso, y la continuidad de la ciencia, eso se los enseñan, pero mejor dicho. Pero, ¿y este patrimonio espiritual, cómo es que no somos capaces de transmitirlo? Y a veces es que no hacemos el menor esfuerzo o no caemos en cuenta de la trascendencia de esos pequeños detalles. ¿Ya? Esa heredad, se preocupan de seguro de vida, seguro de funerario y todo eso, pero la parte espiritual. Sí. Yo siempre digo que el primer sacerdote, el primer catequista que tiene un niño es papá y mamá. Sí, por supuesto. Papá y mamá. Iglesia doméstica, por eso se llama.
una religiosa contaba sobre el origen de su vocación, ¿sí? Y ella dijo, pues a mí nunca se me ocurrió ser religiosa, pero un día, siendo niña, fui y encontré a mi papá arrodillado en la iglesia. ¿Sí? Llegué a buscarlo y mi papá estaba adelante y estaba arrodillado así. Y dijo, me marcó para el resto de mi vida ver a mi papá, que era una persona, era militar, donde, mejor dicho, todo el mundo le hacía reverencias a este comandante y, mejor dicho, él era el imponente cuando llegaba y su palabra y la autoridad y todo eso, ¿sí? Ella veía eso y le llamaba la atención que su papá siendo tan grande y todo el mundo le hace caso y todo el mundo a su palabra, mejor dicho, lo que él decía. Pero Y de pronto postrado. verlo postrado y arrodillado. Y ella quedó impactada y dijo, después yo quise servir a ese ante el cual mi papá se arrodillaba. ¿Ah? A mí en Paipa me impresionaba un coronel del ejército, y cuando estaba de vacaciones iba allá a la misa, entre semana todos los días, y cuando iba a comulgar, hacía su firmes, o sea, hacía sonar sus zapatos, aquí estoy, comulgaba, decía uno, bueno, el respeto tan grande, o sea, aquí está mi jefe de jefes, ante el cual tengo que rendirle orden. Bueno. A veces nosotros como... Sí, ¿le parece, padre, otro elemento de la Eucaristía, a partir de lo que nos dice ¿El Evangelio? un poquito la experiencia del profeta Elías, ¿se acuerda? Porque es que la Eucaristía no se la inventó Jesús de la noche a la mañana, ¿sí? Ya en la última cena, sino hay toda una historia, una tradición. Una tradición que está unida a la Pascua, a la celebración de la Pascua, pero a lo largo de las Escrituras aparece ya esta idea del banquete, esta idea de un alimento especial como el que come el profeta Elías cuando huye despavorido después de lo que sucedió en el Monte Carmelo, que huye y todo el mundo tiene orden de matarlo o de apresarlo. Me dieron orden de la Interpol. Sí. Y entonces, por el camino, ya agonizando, se echa sobre una piedra y se desea la muerte. Dice, yo aquí, pues me muero porque ya que solo, no tengo a nadie, estoy en el desierto. Y dice la Escritura que alguien lo despertó. Y cuando se despertó, habían puesto pan y agua. Y dice, con la fuerza de este alimento, caminó 40 días y 40 noches. Justamente el texto que se lee del libro del... no, ¿cuál es cuando sacan a Elías que salga? Porque va a pasar el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Capítulo 19. No, pero que lo leímos en estos días. Ese fue el pasado. Ese fue el pasado. Sí, entonces el de la Santísima Trinidad, cuando va a pasar el Señor. Sí, Señor. Sí. Pero es ese texto donde Elías se llena de toma ese alimento y toma fuerza. Otra cosa podríamos decir muchas cosas. La Eucaristía también es alimento, es para el viaje, es para los peregrinos. Recuerde el episodio del Evangelio que nos narra, ¿sí?, cuando nuestro Señor habla de que yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero ¿de dónde viene esa explicación? De la multiplicación de los panes. Multiplica los panes, se va a la otra orilla y allá le llegan. Sí. Ustedes no me siguen y comienza a darles el discurso del pan. Como nuestro Señor guarda, hace que sobre pan, sobre comida, ¿sí?, inexplicablemente sobran 7 cestos llenos o 12 canastos llenos, sobra ese pan. Pues es que ese pan es sencillamente el signo de la Eucaristía, del alimento, y es para el camino, por eso también el sentido de viático, para los viajeros, es el alimento para alimentarnos durante el viaje. Que el Señor, cuando los discípulos dijeron, mándelos que compren, dijo, no, denle ustedes de comer para el camino. Él nos ha dejado ese pan en la iglesia. Bueno, creo que estamos llegando al final, padre. Padre, hoy pasó el tiempo. Se nos fue el tiempo, terminemos orando a Jesús Eucaristía. Si le parece, hacemos la secuencia y terminamos este discipulado. Este es un poema muy hermoso, mucho más amplio, pero vamos a leer solo una parte abreviada. En
un poema en honor de la Santa Eucaristía. Pan del ángel, nuevo vino gusta el hombre peregrino, pan de hijos y herederos que a un extraño no se da. Don 1000 veces presentido, por Abraham ofrecido, se inmola en los corderos, se recibió en el maná. Buen pastor, pan verdadero, tu piedad aquí patente nos proteja y nos sustente, y hasta el fin por el sendero de la vida guíanos. Tú que ahora a verdes prados nos llevas, pobres mortales, en el cielo comensales, ya en tu pecho recostados, tus raudales ábrenos. Amén. Bueno, Señor, los bendiga a todos, nos haga eucarísticos, nos haga vivir este gran misterio y con la fuerza de este alimento proseguir este camino. Sí, Señor, y si Dios quiere, dentro de 8 días. Lunes es festivo, el martes, 10 de la mañana, nos volveremos a encontrar. Otra fiesta, Sagrado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús. Discipulado de la hora 10ª, hablando del corazón de Jesús. Casi sí, nada, señor. ¿no? Sí, señor. Bueno, que estén muy bien, la pasen muy bien. Feliz día, feliz y bendecido día para todos. Feliz y bendecido día.